Crónicas de mi pueblo. El presunto comunicado de las FARC en Génova. Recuerdo que en el año 1985, cuando fungía como gobernador del departamento Rodrigo Gómez Jaramillo, y nosotros ejercíamos nuestro trabajo periodístico en la Voz de Armenia, como directores del noticiero Todelar, le insistíamos entonces al primer mandatario de los quindianos sobre toda suerte de rumores que circulaban en Génova sobre la presunta presencia de guerrilleros, el anuncio de una toma de ese municipio, y sin embargo el gobernador Gómez Jaramillo, quien fue un gobernador excelente, una persona más política que gobernante, pero que hizo una gestión durante 2 años ininterrumpido durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, siempre se negó a las especulaciones que se presentaban en el municipio. Sin embargo, los medios de comunicación insistíamos, y en mi caso particular lo hacía con vehemencia frente a él, preguntándole en su momento al comandante de la brigada, al comandante de la policía, y siempre negaron rotundamente que existiera la más leve amenaza contra el municipio de Génova por parte de una célula terrorista del M-19. Pasó un poco el tiempo y dicho y hecho. El 28 de junio de 1985 se rompieron diálogos entre el gobierno del presidente Betancur y ese grupo terrorista del M-19, y lo primero que se le ocurrió fue tomarse el municipio de Génova. Recuerdo perfectamente de que de muy temprano, ahí sobre el puente, a la entrada hay dos puentes, Río Rojo y Río Gris, ahí ellos se tomaron esa entrada para evitar el ingreso de las autoridades hacia el municipio. En ese momento llegaron refuerzos de Caicedonia, de policías que fueron acribillados a tiros sobre ese río. Recuerdo que fueron entre 11 y 15 policías los muertos. Mientras se tomaban la caja agraria de entonces en el municipio, la saqueaban por la época, 26,000 pesos se sacaron, y comenzaron toda suerte de vejámenes contra el municipio, y arrojando al final un total de 25 muertos y destrucción de algunas locaciones en esa municipalidad del sur del departamento. Tuvimos la oportunidad varios periodistas de desplazarnos de una manera un tanto, pues, muy impulsiva hacia ese sector en el momento en que se nos notificó sobre la presunta para ese momento toma del municipio de Génova. Recuerdo a Carlos Alberto Gamboa, que en paz descanse. Recuerdo a Carlos Alberto Galvis, que era el corresponsal del País. Recuerdo a Orlando Quiseno, quien era el fotógrafo del periódico La Patria de Manizales. Recuerdo a Gonzalo Uribe Aristizábal, que era el corresponsal o director de la Crónica del Quindío, de la Patria del Quindío que existía en esa época, y me involucré en el grupo. Estuvimos ahí al pie de ese puente sin poder pasarlo por el temor de la balacera. Carlos Alberto Galvez, con su grabadora de entonces, levantaba en la antena un pañuelo blanco y lo agitaba a ver si podíamos pasar. Era una actitud de unos periodistas osados que fuimos hasta allá para verificar y para hacer el cumplimiento de nuestro trabajo profesional. Pero viene toda esta historia
es porque pues, se han revelado unos panfletos. En mi caso particular lo recibí de un exgobernador del departamento del Tolima que al finalizar en el año 2023 su mandato advirtió públicamente en la transmisora Quindío que había que tener mucho cuidado porque en los límites con el Tolima rondaban esas células criminales de las FARC. Pusimos en consideración del gobernador, del señor comandante de la policía, el coronel Atuesta, del secretario de gobierno del departamento, el doctor Pérez. Ellos, al parecer, en la tarde de ayer expidieron un comunicado junto con el alcalde de Génova, el doctor Sicua, negando rotundamente que eso fuera cierto y desvirtuaron el comunicado, lo que ojalá fuera verdad y que tenemos que creerle a las autoridades, por supuesto. Pero los ronrones vienen y van. Dicen que cuando un río suena no es porque se haya ahogado un músico, pero el ronrón va, viene, sube, llega a nuestras redacciones y nuestro deber es ponerlo en consideración de las autoridades. Ya lo desmintieron, pero traigo a colación el 28 de junio de 1985, cuando Rodrigo Gómez, casi con grito herido, advertía que eso era falso y que querían crear una sensación de zozobra. Pues tome lleve, 25 muertos, destrozo del pueblo, atraco a la caja agraria y se tomaron al municipio de Génova. Y fuera de eso, recuerdo que durante esa época asesinaron 2 alcaldes de esa localidad. Uno con una bomba en su carro cuando se desplazaba de Armenia hasta allá, y otro que lo hizo ir la guerrilla hacia la cordillera. Bueno, la historia está ahí. Gilberto Montalvo Jiménez, La Calle Real Noticias. Bienvenido al Hotel Barranquero Soledad. Queremos contarte que estamos en un proceso de transformación para ofrecerte una mejor experiencia. Nos encontramos en un proceso de cambio y mejora en nuestra infraestructura. Estamos realizando cambios en las cubiertas, rediseño de habitaciones y adecuaciones generales. Las obras se llevan a cabo de 7 de la mañana a 5 de la tarde y aquellas que generan ruido entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde. El servicio continúa disponible 24/7. Hemos habilitado una entrada temporal 100 metros adelante del ingreso al Parque Soledad, con recepción activa y una rampa de acceso para visitantes con movilidad reducida. En nuestras redes sociales te mantendremos informado sobre la fecha de apertura total. Gracias por tu comprensión. Seguimos trabajando para ti. Hotel Barranquero Soledad, un espacio para descansar, renovado para sorprenderte. El Quindío es cuna de pueblos con encanto, posicionado a nivel nacional. Pueblos fundados en las montañas, donde podrás compartir con tu familia paisajes increíbles. Donde la tradición artesanal del canasto de bejuco y la colonización forjaron una cultura en torno al café, y en los cuales encontrarás miradores a horizontes sorprendentes. Cunas de poetas impregnados de historia a los que podrás llegar por modernas carreteras que desafían la geografía, o aterrizando en un aeropuerto de nivel internacional junto a parques donde la magia de la vida se acerca a tus manos. Pueblos que conjugan el pasado, los sueños y lo innovador, donde encontrarás interesantes ofertas para todas las edades. Donde la ancestralidad, tradiciones e imponentes monumentos religiosos se iluminan por velas y faroles en el municipio Luz de Colombia. Pueblos que celebran la libertad con un espíritu alegre, donde serás acogido con amabilidad por sus habitantes. Y cuya arquitectura te llevará por la historia que aún palpita en cada pensamiento y en cada calle. Pueblos donde podrás caminar entre los seres vivos más altos del planeta en el municipio Padre del Quindío. Y en donde se rinde homenaje a la naturaleza propia con la que se construyó una arquitectura que es patrimonio.
Pueblos donde podrás experimentar cómo el tiempo se detiene mientras su gente te acoge en un abrazo. O en donde conocerás técnicas artísticas que han esculpido de manera original la topografía de su territorio. 12 paraísos con distancias de 20 minutos entre uno y otro, donde se conjuga arte, cultura, naturaleza y parques temáticos. Si aún crees que no existe un destino así, es porque no conoces el Quindío. Los pueblos del Quindío esperan por ti.